Sergio Massa da la sorpresa y se mete de lleno en la carrera por la presidencia. Javier Milei recibe durísimo golpe. Se pone en entredicho su triunfo. Hoy día vamos a cruzar al otro lado de la cordillera para comentar esta primera vuelta que no ha dejado indiferente a nadie que le interesa la política. El tema es que todo queda abierto, cualquier cosa puede pasar el 19 de noviembre cuando realice la segunda vuelta y en este video lo vamos a comentar de manera somera. Bueno, primero partamos con los resultados. ¿Quién es quién? Sergio Massa 36,7. Sergio Massa, el candidato del oficialismo, del continuismo peronista. Javier Milei 30%, candidato liberal, ultraliberal, con algunas posiciones bien excéntricas. Patricia Bullrich 23,8, la candidata de la centro derecha tradicional. Schiaretti 6,8. ¿Quién es Schiaretti? Es un peronista cordobés. ¿Qué es el peronismo? Demasiado complejo para este video. Me temo que si quieren saber aquello van a tener que buscarlo en Google. Y finalmente Bergam 2,7, candidata trotskista. Y cuando digo trotskista digo literalmente trotskista, porque a veces el término trotskista se usa de manera peyorativa para señalar cualquier persona que sea muy de izquierda, ¿no? Respecto a la votación, la participación subió de un 70% que había sido en las primarias que se habían realizado en agosto a un 77%. Ahora recordemos que hay voto obligatorio en Argentina, así que ese es el panorama a grandes rasgos, puesto porque estos resultados son sorpresivos. Las encuestas le daban una leve ventaja a Milei. Igual Milei había bajado un poquito las últimas semanas, pero seguía siendo claramente el favorito, seguía siendo el probable vencedor en primera vuelta. Incluso algunos especulaban de que simplemente podía ganar la elección en esta primera vuelta, pero se veía difícil, pero no era descartable, nada de aquello ocurrió y debemos decir que hay una excepción. Hubo una encuesta que sí estuvo bastante cerca de los resultados, ¿no? Que fue la Atlas Intel, esta encuestadora brasileña que se la jugó, dijo que Milei ganaba, perdón, que Massa ganaba por 5 puntos a Milei en la primera vuelta. Efectivamente ocurre algo muy similar, sí que viene ahí Atlas Intel, esta encuestadora brasileña que a veces acierta, a veces se equivoca. Recordemos que el diciembre del año 2021 en la segunda vuelta china estuvo muy mal, dio una elección muy peleante, Boric y Kass casi empate prácticamente, mientras todo el resto de las encuestadoras daban a Boric 8 o 10 puntos arriba. Fue muy cercano a lo que terminó ocurriendo, así que hay mal ahí Atlas Inter, pero en septiembre del 2022 ahí la Atlas Inter se reivindicó, mientras todas las encuestas nos mostraban el rechazo ganando por 8 puntos, 10 puntos. La Atlas Inter dice, no, va a ganar por 18 puntos, 17 puntos. También fue la que estuvo más cerca de todas las encuestadoras, así que la Atlas Inter a veces le achunta, a veces no. En esta ocasión le achuntó, así que bueno, ojalá que salga una Atlas Intel para este plebiscito de salida en Chile, no, nunca hay que descartar la Atlas Intel, pero bueno, vamos a hablar un poco de los detalles de esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, bueno, si Sergio Massa tiene 36,7, Javier Milei tiene 30, bueno, hay que preguntarnos cómo podemos especular de cómo irán votando los otros, el electorado de los otros candidatos. Bueno, parteamos con Patricia Bullrich, 23,8, y bueno, todo indica que la mayoría del voto de Patricia Bullrich se va a ir a Milei. El tema es cuánto, y ahí yo desconozco los detalles. Porque bueno, si es 24, ese 24, 20 para Milei, 24 para Massa, bueno, ya ganó Milei. Y en cambio, si es 14-10, 14 para Milei, 10 para Massa, ganó Massa. Entonces hay que estar muy atento a aquello y bueno, que en verdad para leer estos fenómenos uno generalmente tiene, yo estoy careciendo un poco de una sensibilidad micropolítica, ¿no? Porque no conozco la sociedad argentina con tanta profundidad, no tengo conversaciones diarias con gente que está en los comandos, entonces la verdad uno no, creo que acá puede pasar cualquier cosa y de cualquier modo yo acá en Chile donde sí tengo más información, al final después resulta que la información estaba mala y después igual en la votación pasa cualquier cosa, así que tampoco nos dice mucho. Lo que sí creo que muy, hay que tener muy claro es que en la alianza que apoyaba a Patricia Bullrich estaban los radicales, la Unión Cívico Radical, ¿no? El partido
de Alfonsín, no sé si conocen a Alfonsín, también de la Rúa radical, no. Y los radicales eh, no se van a ir con Milei. La mayoría de ellos no se va a ir con Milei, entonces eso es lo que pone que hace que esta elección sea difícil de pronosticar, ¿no? Porque los radicales yo creo que el electorado radical va a tender a votar por masa. Entonces, eso hace que todo esto esté en entredicho. Entonces, la verdad, este escenario de 24 yo no lo veo. Yo veo que de ese 24 de Bullrich, por lo menos 6 se va para Massa. Con 6 no alcanza, pero sí estamos ante una elección bastante cerrada. Y respecto a los otros candidatos, Schiaretti, la verdad les voy a ser honesto, no tengo pico idea qué va a ser el electorado de Schiaretti. Les puedo decir que dio libertad de acción y por lo que he escuchado más o menos ese electorado no se va a dividir, no se va a ir fuertemente para un candidato. No sé, por ejemplo, un muy buen escenario para Massa sería 4 para él, 2 para Milei, uno blanco no va a votar, algo así, ¿no? Y respecto a Bergkamp, bueno, ese voto trosco, yo creo que se va a ir la mayoría para Sergio Massa, algunos ultrones no irán a votar. No sé lo que hará el partido trosco. Estoy escuchando que a lo mejor votan nulo, eso dicen algunas de mis fuentes trotskistas, pero aún así el electorado, la mayoría de ese electorado se va a ir con masa. Y respecto a la abstención, yo creo que estas especulaciones de para dónde va la abstención, porque si votó 77 y en la próxima votan, no sé, 82% del padrón, ese 5% que vota. Y bueno, yo me acuerdo que después de las primarias en agosto, la teoría era que la abstención iba a favorecer a Milei porque era un voto más despolitizado y qué sé yo, y nada, pues resulta que ese 7% que no votó en las primarias argentinas y que votó ahora en primera vuelta se fue mayoritariamente, abrumadoramente para Sergio Massa. Milei solo creció 400.000 votos respecto a, a la primaria, ¿no? Y recordemos que en Argentina vota bastante más gente que en Chile, entonces Milei creció muy poco, en cambio Massa creció caleta. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de Massa, ¿no? Anduve viendo los discursos ayer, ¿no? Entonces, y vi el discurso, los tres discursos, ¿no? Vi el de Bullrich, el de Milei y el de Massa. El discurso de Bullrich no apoyó a Milei expresamente, pero sí le tiró un guiño. Y no le puede haber coqueteado más. Dijo que no quería jugar un rol en el continuismo, qué sé yo, y esto y lo otro. Y bueno, a los observadores más finos se dieron cuenta de que no habían muchos radicales en el escenario con Patricia Bullrich, lo cual nos indica que creo que había uno que era militante de la Unión Cívico Radical, lo cual sería un indicador de que ese partido no parece que no quiere irse con Milei. Pero Bullrich básicamente le dijo a Milei, ya dale, jotéame y vamos. Y Milei leyó las señales y joteó, pero qué joteo más lamentable. A ver, Milei ya no se habló nunca más de casta, no se habló de lo mismo de siempre, ahora con un discurso contra el kirchnerismo, hablando de que la oposición se tenía que unir contra el kirchnerismo, o sea, ese discurso lo puede haber escrito perfectamente, lo pudo haber escrito Patricia Bullrich, de hecho, es casi como el discurso que hubiese leído Patricia Bullrich y ella hubiese sido la que hubiese pasado a segunda vuelta. O sea, acá estamos en un clivaje muy tradicional, está el kirchnerismo, somos la oposición amplia, tenemos que unirnos contra el kirchnerismo, pero en verdad Massa no es tan kirchnerista, vamos a hablar de eso después, entonces también ese discurso tampoco es tan bueno. Y después incluso Milei habló de tabula rasa, de como, bueno, yo sé que lo hice mierda durante, bueno, 2 meses sin parar, les dije que eran lo peor de lo peor, pero ya ahora abuenémonos todos para derrotar al mal del kirchnerismo, lo cual si el kirchnerismo está malo y la oposición tiene que estar tan unida, uno se cuestiona qué carajo estuvo haciendo Milei los últimos 3 meses dividiendo a la oposición y facilitándole las tareas al peronismo para que éste pudiese revivir. Bueno, a ver, hablemos de Milei. Ahora Milei tiene un problema, yo creo que ya es sustancial. O sea, yo creo que Milei puede ganar la elección, pero el proyecto político de Milei yo creo que ya murió anoche en las urnas. A ver, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza? La candidatura de Marley, la fortaleza de la candidatura de Marley era que Argentina está en la mierda económicamente, el gobierno de Macri tampoco fue bueno, el país lleva atascado, algunos dicen 80 años, yo diría que nunca despegó
demasiado y que en realidad ese supuesto éxito de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, más bien eran ventajas comparativas en torno a la agricultura, ¿no? Porque Argentina, si ustedes ven un mapa geográfico de Sudamérica, van a ver que hay un gran planicie en territorio argentino, entonces ahí se desarrolló mucho la industria ganadera, qué sé yo, y después simplemente vino el siglo XX y los otros países, qué sé yo, Estados Unidos, en Europa, pusieron más énfasis en su agricultura, en su ganadería, en su capacidad de ellos mismos alimentar a su población y eso disminuyó la ventaja comparativa que tenía Argentina. No es que había un gran orden liberal, virtuoso y hermoso y sin grietas y que después vino el peronismo y lo arruinó. Pero bueno, más allá de aquello, Milei, efectivamente, la política argentina está en un estado de disfuncionalidad que ya lleva décadas y ante eso llega este personaje con una motosierra a decir que va a acabar con todo eso, tiene sex appeal, prendió con los jóvenes, ¿no? Que todo lo único que conocen es, no sé, Macri y, y Massa y los últimos, y los años más decadentes del kirchnerismo, entonces, bueno, esto prendía, ¿no? Rar, Milei con la motosierra, daban ganas de votar por este personaje atractivo, ¿no? Incluso uno que no, yo no comparto en nada las ideas de Milei, pero igual yo decía, pero ay, igual veamos qué pasa si sale este weón, ¿no? Entonces ya había un morbillo, ganas de probar algo diferente, igual ya tenemos 120% de inflación, 50% de pobreza, las cosas no pueden empeorar más, no tenemos nada que perder, vamos con Milei. Entonces tenía esa, esa gracia, ese sabor tenía Milei. Y era una candidatura con sabor. De hecho, es una candidatura con sabor. De hecho, si yo creo que si no estuviese Milei metido en esta elección, yo probablemente no estaría haciendo este video. No, porque yo supondría que no hay tanta demanda por un análisis de la elección argentina. O sea, si esto fuese entre Bullrich y Massa, yo creo que este video no existe. Pero es Milei, ha movido las emociones, ha estado ahí con motosierra, se ha peleado con el Papa, la gente quiere saber de qué se trata esto de Milei y acá estamos por eso grabando este video. Entonces, Milei tiene esa fortaleza, pero también tiene muchas debilidades, lo cual es parte del desarrollo del personaje y la verdad es que este señor Javier Milei no demuestra nada de gobernabilidad, estuvo errático en la campaña, se peleó con los bancos, no sé por qué se peleó con los bancos, se peleó con el Papa, puso en cuestión los números de detenidos desaparecidos, entonces bueno, empezó a dejar la cagada, eligió distintas batallas que eran innecesarias para la centralidad de su mensaje. Y entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que tiene esta fortaleza y tiene esta debilidad. Pero para tapar su debilidad, que es que no demuestra gobernabilidad, necesita el apoyo de Macri y de Bullrich. Pero al obtener este apoyo de Macri y de Bullrich, va a perder el sex appeal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para tapar su debilidad va a tener que sacrificar su fortaleza. Para tapar su debilidad va a tener que sacrificar su fortaleza. Cuando un político hace esto, ese político ya empieza a tener fecha de vencimiento. Insisto en el concepto, puede que gane la elección presidencial, pero aún así no va a ser el mismo Javier Milei, porque la verdad es que esto es como el meme de los Simpsons, es Milei vuelve arrastrándose y ahora está entonces Milei es Homero Simpson arrastrándose y Massa y Bullrich son el señor Burns y le dicen con que usted vuelve arrastrándose, sí, por favor, denme sus votitos y que ahí Milei en el piso suplicándole a la misma casta de siempre que por favor le ayuden a derrotar al kirchnerismo. Entonces esto es como el fin de la motosierra, ¿no? Ahí a lo mejor Macri y Bullrich van a dejar que Milei juegue, no sé, con un destornillador, ¿no? Pero ya no va a ser lo mismo, ya no es lo mismo, ¿no? Y y entonces, ¿cuál es básicamente lo que es Milei? Ahora Javier Milei es un mal candidato, tiene las debilidades de Javier Milei, sin las fortalezas de Javier Milei, es decir, un candidato horrible para la segunda vuelta. Ahora, ¿esto significa que Milei cagó? No, porque al frente hay un gobierno que tiene resultados desastrosos en economía. Entonces, es un muy mal candidato contra un gobierno que tiene pésimos resultados económicos. ¿No? Y eso siempre, acá voy a aprovechar de hacerme propaganda. Yo grabé un video de las 4 claves para el plebiscito de salida
Y una de las cuatro claves que de toda elección es el estado económico. Y si el estado económico es malo, eso perjudica muchísimo al oficialismo. Y si los resultados económicos son pésimos, se requiere básicamente un milagro para que gane el oficialismo. Pero bueno, Argentina es un país donde pasan cosas extrañas. Javier Milei al menos ya está poniendo parte de su cuota para que dicho milagro ocurra. Hablemos de más, hablemos de más. A ver, ¿quién es Sergio Massa a grandes rasgos, el contendor de Javier Milei? El año 2015, cuando la elección era entre Scioli, continuación del kirchnerismo, Macri, eh, la oposición de centro derecha, Massa fue por fuera. Dijo, no, no me gusta ninguno de los dos. Yo voy a armar mi propio relato. Sacó 21%. Nada despreciable, 21%. Y esto es importante porque esto a Sergio Massa le dan credenciales anti-kirchneristas. Entonces, cuando Milei dice, ah, pero tú eres muy kirchnerista, Massa puede decir, no soy tan kirchnerista. Y en verdad, algo de razón tiene. El 2019 ya ahí Sergio Massa se sosiega un poco y va de diputado ya ahí por la lista peronista. El año 2022, Massa, después de un desastre en la economía, pasa a ser ministro de Economía. El desastre continúa, eso sí, pero bueno, no sé, esto es Argentina. No me pregunten por qué el ministro de Economía, cuando hay 120% de inflación, es el candidato. Bueno, resulta que el 2023, en junio del 2023, se anuncia el candidato del peronismo para la elección y la verdad es que nadie quería, ¿no? Todos decían como, no, weón, yo no, no, sé tú, no, no, yo no quiero. Y ahí Massa dice como, ya, bueno, yo apaño, ya, ya, buena Massa, sí, dale tú, Massa, apaña, y todos pensando como, bueno, Massa es una huevonao, agarró un fierro caliente y no tiene por dónde. Bueno, la cosa es que se dieron un par de cosas y ahí lo está haciendo bastante decente, ¿no? Recordemos que Massa en agosto no le fue muy bien, la verdad, saca, en las primarias saca 21,4%, todo su sector había sacado, la lista peronista había salido tercera con 27,3% en la mierda y resulta que ahora en octubre, vaya sorpresa, 36,7% al peronismo. No hay que darlo nunca por muerto, ¿no? Esto es como el peronismo es como el Real Madrid, ¿no? No, no hay que dejarlo vivo. Milei lo dejó vivo. Milei tenía todo para ganar, iba ganando, no sé, 2-0 en el minuto 85 y hizo un penal estúpido, gol 2-1, chucha, weón, se puso nervioso 2-2 y ya ahora nos vamos a tiempo extra y puede pasar cualquier cosa. A ver, ¿qué explican el repunte de Sergio Massa? Primero, Milei lo ayudó muchísimo, bastante errático, eh, este personaje de la motosierra y entonces eso permite que Sergio Massa repunte, ¿no? Además también el raspado de olla de la estructura peronista que tiene un arraigo en la Argentina que no tiene ningún partido en Chile. O sea, ahí por ejemplo, incluso el partidos como que tienen algo de arraigo, como, no sé, Partido Socialista, en verdad, no es nada, nada comparado con lo que es el peronismo. Entonces el peronismo, incluso en los tiempos más feos, en los tiempos más desastrosos, siempre tiene una base, no sé, de 30-35% de la sociedad argentina, que ahí está en las buenas y en las malas. Entonces tiene una base partidaria extremadamente sólida. Y finalmente también está el factor que yo lo había mencionado someramente con anterioridad, que es que Sergio Massa es como el weón menos kirchnerista del peronismo, ¿no? Entonces resiste mejor en esos ataques cuando empieza Milei contra el kirchnerismo, contra el kirchnerismo, contra el kirchnerismo. Sergio Massa está relativamente inoculado de esos ataques, no completamente, porque al final del día igual es el candidato del peronismo, igual Cristina Fernández lo apoyó, pero ahí bien escondido todos los kirchneristas, ¿no? Excepto Kirisov, pero ya que ese es otro video, ¿no? Es demasiado avanzado para este video, pero Kirisov, el gobernador electo de Buenos Aires. Sí que eso, raya para la suma, entonces tenemos a Massa contra Milei con dos candidatos extremadamente débiles, esa es la verdad. Claro, ayer Sergio Massa se veía un poco menos que presidente electo, todo
ahí vuelto loco, el público así como, oh, weón, vamos a ganar y la weá. Pero para mí esto es como si esto fuese un partido de fútbol. Claro, el peronismo tiene como todo el ambiente anímico, pero está jugando con 10 en la cancha. Y el equipo de Milei está jugando con 11, pero el equipo está como golpeado y es un equipo inexperto y el tiempo extra, la verdad, puede pasar cualquier cosa. Y acá nuevamente le hago propaganda a mi video. Hay que estar atento a los endorsements. Hay que estar atento a los apoyos que van a recibir cada uno de los candidatos. Particularmente atento estaría a los apoyos radicales a masa, ¿no? Sí, que ahí abajo les dejo en la descripción del video el link del video que hice con las 4 claves del plebiscito de salida. Y eso básicamente quiero cerrar con un comentario ya más genérico respecto a cómo los outsiders deben hacer política, porque muchos me dirán, pero bueno, obviamente Milei nunca tuvo la estructura para gobernar, siempre iba a tener que llegar a alguna clase de acuerdo con el sistema político, pero la pregunta es en qué condiciones, porque efectivamente los outsiders, quienes están fuera de estas estructuras políticas, les impugnan y dicen, ah, son todos corruptos menos yo, siempre al final del día, cuando la salida es reformista, tienen que negociar con los que están dentro del sistema. Ahora, obviamente, si una salida revolucionaria no, por ejemplo, la Unión Soviética, Lenin no tuvo que ni negociar con los gobernadores, con el gobierno provisional, ni con los resabios del zarismo, simplemente se dedicó más bien a combatirlo directamente, ¿no? Pero en una salida reformista uno tiene que renegociar. El tema es que esta renegociación, para que sea una renegociación conveniente, tiene que ser una situación de fuerza. Entonces, por ejemplo, los partidos sociales demócratas en los años 50 en Europa renegociaron en una situación de fuerza. No venían después de la Segunda Guerra Mundial, el declive del régimen liberal era absoluto, también había una cohesión social muy fuerte, producto de que cada uno de los países había peleado en la guerra, entonces había condiciones. Además estaba la amenaza de la Unión Soviética, entonces habían condiciones para renegociar en muchas con una situación de fuerza. Pero acá Milei no está renegociando en una situación de fuerza, está renegociando en una situación de debilidad absoluta. Y cuando tú renegocias, cuando estos actores outsiders renegocian en debilidad, no hay un cambio en la hegemonía política. Lo que hay es simplemente un cambio de rostro. Entonces lo que vamos a tener ahora es el macrismo con el rostro Milei. Una hueá bien lamentable. Un ejemplo, por ejemplo, lo que ha ocurrido acá en Chile, ¿no? Que el Frente Amplio no es básicamente el bacheletismo con las cosas malas del bacheletismo sin las cosas buenas del bacheletismo. Básicamente, ¿por qué? Porque el Frente Amplio cuando renegoció con el status quo, con el poder, con los partidos tradicionales, lo hizo siempre en una situación de debilidad. Entonces tuvo que renegociar. La primera renegociación vino después de la primera vuelta del 2021, ¿no? Cuando ya se quedó primero sin Congreso y segundo con Nicolás Grau ahí muy débil. Entonces tuvo que sacar a Nicolás Grau. Se supone que Nicolás Grau es el ministro de Hacienda. Entonces ya ahí está la primera renegociación y después la segunda viene después del 4 de septiembre. ¿No? Una derrota epocal. Entonces Giorgio Jackson decía como no, tranquilo, esperemos al 4 de septiembre y ahí, y ahí sí vamos a tener posición de fuerza, todo lo contrario. ¿Para qué te traje Giorgio Jackson? Esto es un video de Argentina, pero nunca hay que perder la oportunidad de pegarle a Giorgio Jackson. Entonces puede que ocurra algo similar con Milei si es que él gana. Es decir, va a tener las cosas malas del macrismo sin tener las cosas buenas que tenía Milei, que es precisamente esta especie de arraigo, de toque, de sabor, de lo distinto, qué sé yo. Así que bueno, quién sabe lo que va a ocurrir en Argentina. Los invito a suscribirse a mi canal porque vamos pronto a volver a nuestra realidad chilena que no tiene el mismo erotismo, ¿no? No tiene el mismo sabor, es más bien los republicanos, más bien ahí, pero ahí vamos a hablar del nuevo proyecto constitucional que debiese despacharse muy pronto. Vamos a hacer un video para comentar aquello que se viene. Así que eso, pues. Los invito a estar atentos, pónganle like a mi video, pueden dejar comentarios que estén bien. Adiós.